Buenas tardes y bienvenidos a nuestra charla virtual de hoy sobre una historia latina de los Estados Unidos. Mi nombre es Nikki Santisteban y trabajo con la agencia de área de Fairfax para el envejecimiento. Algunos puntos de organización para hoy es la presentación de hoy está siendo grabada y la grabación será enviada a todos en la próxima semana. Hemos habilitado el subtítulo y pueden activar o desactivar los subtítulos en el panel de Zoom en la parte inferior de la pantalla. Si tienen alguna pregunta durante la presentación de hoy, por favor utilicen el botón de preguntas y respuestas. Ahora me gustaría presentar a nuestra presentadora de hoy, Natalia Febo. Buenos días a todos. Muchas gracias a Nikki y muchas gracias a Alegra por la invitación. Mi nombre es Natalia Febo, soy la coordinadora del programa de voluntarios y enlaces con la comunidad del Museo Nacional del Latino Estadounidense o The National Museum of the American Latino de la institución de Smithsonian. Estamos ubicados en Washington, D.C. y lo que vamos a estar haciendo hoy es hablando un poco sobre nuestra galería, la Galería Latina de la familia Molina y nuestra primera exhibición que se titula Presente, una historia de los Estados, una historia latina de los Estados Unidos. Conmigo también tengo a mi colega Gabriela Ríos Villegas. Ella trabaja con el programa de enlaces con la comunidad y con el programa de voluntarios, así que quizás en algún momento de la presentación la vean hoy. Y para los que están viniendo por primera vez, les voy a hablar un poquito sobre cómo surgió este museo. Aquellos que ya me vieron el año pasado, pues de nuevo bienvenidos a la presentación de hoy. Entonces, nosotros estamos con una misión de celebrar la historia de los latinos en los Estados Unidos y, ¿verdad? Queremos crear unos espacios en donde nuestra historia se pueda contar. Muchas veces son historias que muchas personas desconocen, así que esa es nuestra meta. Nuestras prioridades en estos momentos es construir un equipo inaugural del museo y con relación a nosotros es que en el año 2020 el Congreso de los Estados Unidos pasó una ley para crear el primer museo bajo la institución de Smithsonian dedicado a las historias de los latinos en los Estados Unidos. Entonces, como un nuevo museo, pues toma tiempo, ¿verdad? Crecer. En estos momentos lo que tenemos es una galería adentro del Museo de Historia Americana. Vamos a estar en esa galería por los próximos 10 años y la idea es, ¿verdad?, que en los próximos 10 años se encuentre un espacio en el área de National Mall en Washington, D.C. para construir el museo como tal. Pero de todas formas somos un museo, ¿verdad? Un museo sin nuestro edificio grande, pero sí un museo con un personal que está creciendo, un museo con una galería, un museo que está conectando con la comunidad, visitando la comunidad alrededor de todos los Estados Unidos. Y pues pronto tendremos nuestro edificio, pero toma un poquito de tiempo, ¿verdad?, en poder tenerlo, porque hay que hacer mucha recaudación de fondos para poder crecer las colecciones, para poder crecer el equipo de trabajo y también pues, para construir un edificio. Como les comenté, nuestra meta, ¿verdad?, es construir un edificio que esté centrado en la comunidad. Nosotros, los diferentes equipos, trabajamos con la comunidad. En el caso mío, trabajo en la parte educativa, en el área de Washington, D.C., y trayendo comunidades que están en Virginia, en Maryland y aquí también en D.C. a la galería. Y también visito a las diferentes comunidades y traigo contenido de la galería a las diferentes organizaciones, pero también nuestros curadores trabajan coleccionando objetos de la comunidad, aprendiendo también sobre qué historias están por ahí, ¿verdad? Que hay que contar, qué historias, objetos el Smithsonian no tiene, hay que coleccionar esos objetos. Así que estamos centrados en comunidad. Ay, disculpen, fui rapidito. Recientemente tuvimos un cambio de logo, de branding. Ahora mismo tenemos un nuevo logo que es azul, y le llamamos el iris, es como si fuera el iris de un ojo. Y es esta idea, ¿verdad?, de cómo nosotros miramos hacia el futuro, pero a la misma vez entrelazando todas nuestras comunidades y todas nuestras diversas historias latinas en este mismo logo.
Entonces, voy a comenzar hablando un poco sobre la galería y nuestra primera exhibición. Am, a través de las diferentes slides que voy a tener, sí les voy a estar haciendo preguntas. Entonces, para el caso de este taller, usted puede contestar lo que les estoy preguntando utilizando el botón de pregunta, el de Q&A, QIA, que es el botón que va a estar disponible hoy. Así que no pueden hablar con audio, pero sí pueden escribir. Como les comenté, ¿dónde está la galería? La galería está ubicada dentro del Museo de Historia Americana en Washington, D.C. O sea que somos como que un museo adentro del otro museo, pero todo lo que ocurre en el Molina Family Latino Gallery, todo está organizado por nuestro museo, por el National Museum of the American Latino. Nuestras oficinas están en Capitol Gallery. Sí tenemos algún personal, especialmente personal de trabajo del equipo de educación que trabaja en la galería, pero pues ahora mismo este es nuestro espacio. Esta exhibición de presente ya lleva 2 años y medio, va a estar un año más, así que aquellos de ustedes que son locales y que tengan la oportunidad de venir a Washington, D.C., se los recomiendo. Presente es una exhibición muy hermosa con más de 200 objetos sobre nuestra historia latina en los Estados Unidos. Y ya para el año 2026 vamos a tener otra exhibición relacionada a música, especialmente a la música de salsa. Esta es una imagen que muestra cómo es la galería. Nosotros ahora mismo tenemos, como les comenté, más de 200 objetos que tocan, ¿verdad?, la historia sobre cómo comienza la comunidad latina en los Estados Unidos. También tenemos en la parte de atrás un espacio educativo que se llama el General Motors Learning Lounge y es un espacio para todas las familias, ¿verdad? Es para niños, es para adultos, es para jóvenes. Tenemos libros, tenemos actividades que la gente puede hacer. Y nosotros estamos abiertos más o menos los mismos días que el Museo de Historia Americana, o sea que eso es todos los días, excepto el día de Navidad y abrimos de 10 a 5:30. ¿Cuáles son los temas que toca esta exhibición? Presente toca los temas, son 4 temas grandes: legados coloniales, historias de inmigración, las guerras de expansión y latinos transformando la nación. Y cada tema contesta diferentes preguntas. Antes de nosotros comenzar a esta exhibición, nosotros hicimos investigación y le preguntamos a personas que venían al Museo de Historia Americana. ¿Qué conocían sobre la historia de los latinos en los Estados Unidos? Muchas personas dijeron, no conozco nada. Otras personas dijeron, todos los latinos son inmigrantes. Otras personas dijeron, la comunidad latina es una comunidad nueva. Entonces, con esa información, nosotros nos dimos la tarea de, ok, hay que contestar, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad de nuestra historia? Nosotros no somos una comunidad nueva porque la comunidad latina, nuestros ancestros llevan cientos y cientos, miles de años en estas tierras, incluyendo lo que es Estados Unidos hoy en día. Así que no somos nuevos, llevamos aquí mucho tiempo. Y eso es lo que toca el tema de legados coloniales. Las guerras de expansión, nosotros por causa de guerras, muchas personas que ahora son parte de la comunidad latina en los Estados Unidos, pues pertenecían a otros países, como es el caso de las personas de México o Puerto Rico. Entonces, por causa de guerra, de la noche a la mañana tenemos personas que ahora son parte de los Estados Unidos, que ese es el segundo tema. Sí hablamos de las historias de inmigración, pero con un enfoque de que cada historia es muy única, ¿verdad? Que no se pueden poner todas las historias de inmigración en una misma cajita, porque las razones son muy diversas. Pero al final, nuestra comunidad latina siempre está trabajando por los Estados Unidos y nuestra historia es historia de Estados Unidos. Así que esos son los 4 temas que tocamos en esta exhibición. Entonces, comenzando con legados coloniales, esta es una foto de cómo se ve esa primera sección, dividida en 3 secciones: invasión y esclavitud, resistencia y levantamientos y la frontera norte de México. Tenemos diferentes objetos que conectan con las historias de los grupos indígenas a través de las Américas. Tenemos objetos que están relacionados a diferentes revueltas que hubo entre grupos indígenas y también grupos de personas que eran esclavizadas y cómo lucharon, ¿verdad?, para buscar su independencia, para conseguir su libertad o para retomar las tierras que le pertenecían. Así que ese es un poco sobre esa primera sección. Entonces, para la parte de la actividad, lo que vamos a hacer es que yo le voy a hacer una pregunta y usted va a tener la oportunidad de contestar utilizando, ¿verdad?, el botón de pregunta y respuesta. Y lo que estamos haciendo es mirar. Es
es tomar el tiempo para mirar una obra de arte. Entonces, la primera pregunta que les hago es, ¿qué ves? Y puede escribir cualquier cosa, una palabra, un color, lo que sea. No tiene que ser una oración. ¿Qué ves? Puede ser yo veo agua. Ay, aquí va. Podemos modelarlo un poco. Yo veo, Gaby, ¿qué ves? Ah, Nikki, sí, cuéntanos, ¿qué yo ves? veo montañas, mucha agua, colores suaves. Sí, Elizabeth Aguilar puso que ella ve una ciudad. ¿Alguien más? ¿Qué veo? Eh, Gabriela escribió que veo edificios. ¿Qué más? ¿Qué veo? Yo veo un imperio de nuestros ancestros, puso José Cuellar. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces, la segunda pregunta, ¿qué piensas? Yo pienso que... ¿Qué piensa? Cuando usted mira esta imagen, ¿qué le hace pensar? Gaby o Nikki, que están aquí y tienen acceso a audio, ¿qué piensas cuando ven esta obra de arte? Okay. Alegra dice que Pienso ella en, ve o piensa en la película de Aladdin, como esos tiempos de antes. Ah, ok, sí, definitivamente no es contemporáneo. Esto es una pintura, ¿verdad? Que es como que de otro tiempo, de otro momento. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué veo? Oh, perdón, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? me pongo a pensar dónde es esto. ¿Dónde exactamente? Sí, que ¿dónde podría ser esta pintura? Y la última pregunta es, ¿qué otras preguntas te surgen al mirar esta obra de arte? Yo me pregunto, yo me pregunto por qué el artista quiso pintar esto. ¿Qué otras preguntas podrían surgir? Veo por aquí, ¿de dónde es la gente? Pregunta Nikki. Elisa me pregunta, ¿de dónde era? Sí. Muy bien. Entonces, cuando estamos mirando arte, ¿verdad? A veces cuando visitamos un museo, rapidito vamos a ver el texto que está al lado de la pieza de arte, que está bien, eso es una forma, ¿verdad? De visitar museos y galerías, pero también antes de uno leerlo todo, uno puede sentarse y tomar su tiempo en, en mirar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está aquí en esta pintura? ¿Qué podría estar pasando? ¿Qué otras preguntas me surgen al mirar? Y son técnicas de verdad de ver arte. En el caso de esta obra de arte, esto es un fragmento de una pieza más grande que se llama, que es Epopeya del Pueblo Mexicano, la gran ciudad de Tenochtitlán, y esto es una pintura de Diego Rivera. Entonces, en la exhibición tenemos una imagen que es como, ¿verdad?, representativa de esta pintura, y la razón por la cual la tenemos en la sección de legados coloniales es porque es muy importante enfatizar que en las Américas ya habían civilizaciones, ya habían ciudades, ya había comunidad, ya habían tradiciones cuando ocurrió la colonización de parte, ¿verdad?, de los grupos europeos que llegaron a las Américas. A veces cuando hablamos de nuestra historia, ¿verdad?, se nos olvida esa parte. Y es muy importante enfatizar que aquí en las Américas ya había historia, ¿verdad? Ya estaban estos grupos. Así que esto es una pintura de la ciudad de Tenochtitlán, que es lo que es hoy en día la Ciudad de México.
Como vemos aquí, hay edificios, hay canales, hay personas que están, ¿verdad? Trabajando, moviéndose. So, cuando llegaron acá los grupos europeos, no era que no había nada, aquí había todo eso. Así que nosotros pues enfatizamos, ¿verdad? Esa importancia de los grupos indígenas en las Américas. Vamos ahora a pasar a otra pintura que tenemos aquí en la galería. Nuevamente vamos a hacer la actividad ¿qué ves? Y pueden escribir yo veo, ¿qué ven? Yo veo una familia, o me Una hace pensar en familia. una familia. Sí, muy bien. Gracias, Nikki. ¿Alguien más? Yo veo. Puede ser cualquier cosa que le venga a la mente. Gabriela escribió, veo un bebé. Sí, hay un bebé. Alegra dice que ve una familia trabajando o creando algo. Sí, muy bien. Vamos a ver a la otra pregunta. ¿Qué piensas? ¿Qué piensan que pueda estar pasando aquí? Yo pienso que... Yo pienso que ellos probablemente no son muy pobres porque tienen instrumentos. Ahí parece que la señora tiene como algo para tejer. Es como tiene una rueda y tiene un hilo. Gabriela dice que piensa que esto es algo en el pasado. Muy bien. Y la última pregunta, ¿qué otras preguntas surgen al mirar, verdad? Al mirar esto, ¿qué otras preguntas te vienen a la mente? Vemos el niño jugando atrás, sí, pensando, está trabajando, está jugando, ¿qué está haciendo? Ajá, ¿qué está haciendo el niño? Está trabajando, está jugando, ¿verdad? Lo pusieron a trabajar al pequeñito, bendito. O quizás se coló y está jugando, sí. Eh, Gabriela comenta, me preguntó de qué hablan, de qué estarán hablando. Sí. Muy bien. Entonces, si miramos eh, a la parte de abajo de la pintura, tiene un número 14 y en azul dice de chino e India, Genízara. ¿Qué será eso? De chino e indio, Genízara. Entonces, esta pintura es un tipo de pintura que le llaman pintura de castas. Y las castas era como un tipo de forma de describir a la gente basado en su color de piel. ¿Verdad? Tenemos que durante el periodo de colonización vienen los europeos acá a las Américas, pero en el caso de México y de otras áreas en Latinoamérica empiezan a darle términos, a darle nuevos nombres a cómo eran las personas basado en, ¿verdad? En su descendencia, en de dónde era su mamá y su papá, el tipo de color de piel que tenían. So, en este caso, de una persona que le llaman chino, que no necesariamente es una persona de China, sino una persona que quizás tenía rasgos como quizás los ojos más pequeños, e India, una mujer indígena, pues a ese niño le llaman genízaro, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre? Que dependiendo de, del color de la piel, pues los términos iban a cambiar y tristemente personas de piel oscura, personas negras, los términos que le iban a dar iban a ser unos términos muy feos. Por ejemplo, lobo, que es un término feo para referirse a una persona. Entonces tenemos que durante este periodo de colonización ocurren estas cosas, ¿verdad? En nuestra historia que lo que hacen es promover el racismo, porque ahora las personas se empiezan a dividir, ¿verdad? Basado en su color de piel y pues empiezan a ser discriminalizadas
simplemente por el color de piel que tenían. Y tristemente esto hasta hoy en día lo continuamos viendo en nuestra historia. Este, muy bien. Bueno, siguiendo a la próxima sección, la guerra de expansión. El enfoque de esta sección es hablar de tres guerras que realmente impactan la frontera de los Estados Unidos y son la guerra entre Texas y México. Tenemos que Texas era parte de México primero y eventualmente ellos se separan de México, tienen, o sea, tienen su guerra y luego Texas se une a los Estados Unidos y entonces eso cambia la frontera y entonces tenemos personas que eran mexicanos, luego tejanos, que ahora son de Estados Unidos, pero ellos no están recibiendo el mismo trato que las personas angloamericanas por personas blancas que estaban ya en los Estados Unidos. De la noche a la mañana tenemos todos estos grupos de personas que ahora son de Estados Unidos, pero realmente ellos eran de Texas, que eran de México. Entonces también tenemos la otra guerra, que es la guerra entre Estados Unidos y México, en donde México pierde todo lo que es el norte de México, que hoy en día es el sur de los Estados Unidos, nuevamente otros grupos de personas pierden sus tierras, lo pierden todo, pero ahora son parte de Estados Unidos. Y la última guerra es la guerra entre Estados Unidos y España, que España pierde sus últimas colonias y entre esto está Puerto Rico, que entonces Puerto Rico viene a pertenecer a los Estados Unidos después de la invasión. Cuando hablamos de quiénes son esos quizás los primeros latinos en los Estados Unidos, pues son esos grupos que de la noche a la mañana pues vinieron a ser parte de los Estados Unidos. Entonces, nuevamente, nuestra comunidad no es nueva, no todos son inmigrantes. Eso es lo que está contestando esta sección. Y aquí tenemos una variedad de objetos. Algunos están relacionados a la guerra entre Texas y México, que son los objetos que están a mano izquierda. Y luego Ay, me fui muy rápido, disculpen. Ah, bien rápido. Y luego los otros objetos de la invasión de México. Muy bien. Entonces, como les había comentado, ¿verdad? Texas era parte de México. Tenemos que en un momento dado el gobierno mexicano estaba promoviendo que personas anglosajonas de Estados Unidos se mudaran al área de Texas para que trabajaran en lo que es la industria de la ranchería. Y tenemos que esa población angloamericana creció a más de 30,000 personas. Eventualmente, en el país de México, ellos abolen la esclavitud pero no en Estados Unidos. Entonces tienes un grupo que ellos saben que en Estados Unidos todavía hay esclavitud, pero en México no hay esclavitud. Entonces ellos quieren que esa parte de México se quede teniendo personas esclavizadas. Así que esas son una de las razones más grandes por las cuales ellos se van en guerra, el área de Texas y México. Entonces por eso Texas se convierte en su propia república, está como república unos 3 años y eventualmente se une a los Estados Unidos y vuelve a poner a la esclavitud en el área de Texas. Entonces, siguiendo con la parte de Puerto Rico, aquí tenemos diferentes objetos relacionados a Puerto Rico a principios de los 1900. Tenemos que fue en el 1898 en donde Estados Unidos toma a Puerto Rico como un territorio. Hoy en día Puerto Rico continúa siendo territorio de los Estados Unidos. Este es un territorio que los puertorriqueños son ciudadanos de Estados Unidos, pero no tienen el mismo derecho que tienen ciudadanos de Estados Unidos en los 50 estados, porque Puerto Rico no es un estado. Entonces tenemos, ¿verdad?, que hay ciudadanos que no tienen esos mismos derechos. Los puertorriqueños no tienen el derecho a votar por el presidente de los Estados Unidos, no tienen derecho a tener representantes con voto en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, esta vitrina en la galería pues cuenta esa historia, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando en Puerto Rico a principios de los 1900 y qué está ocurriendo hoy en día? Vamos ahora nuevamente a hacer esta actividad de mirar arte. Esta es otra pieza que tenemos en la exhibición. Y con la primera pregunta, ¿qué ves? ¿Qué ven aquí? Yo veo, recuerden que la pueden escribir en el Q&A. Gabriela comenta que ella ve un salón de clases.
Nikki comenta que el gobierno está enseñándole a unos niños. Y fíjense bien en los niños, ¿verdad? Hay diferentes niños. Miren bien los niños. Algunos niños tienen como que unos nombres. No sé si lo puedan ver bien en su computadora o en el celular. La otra pregunta, ¿qué piensan? Yo pienso, ¿qué puede estar pasando aquí? Y estamos mirando arte, así que todo va. Mm. Alegra comenta que el maestro se ve como que estaba molesto, y que también están como segregados. Los niños que están al frente no están leyendo, pero los niños que están atrás sí están leyendo. Exacto, los niños de atrás tienen libros. Gabriela dice que hay algunos niños que están tristes o que tienen miedo de algo. Sus caras, ¿verdad? Tienen una expresión de miedo. ¿Y qué otras preguntas surgen cuando ustedes miran esta pieza? Como un tipo, una ilustración tipo cómic. ¿Qué le está enseñando? ¿Qué le está diciendo a los niños? Ajá, ¿qué le está enseñando? ¿Qué le está diciendo a los niños? Porque se ve que está muy molesto. ¿Alguien reconoce quién es esa persona? ¿Quién es el maestro? Uncle Sam. Exactamente. Esto es una ilustración que sale Uncle Sam, que está como que enseñando. Yo les pregunto a ustedes, si pueden ver quiénes son los niños, o quizás alguno de los niños que está al frente. ¿Quiénes podrían ser esos niños? Gabriela dice que tienen cintas con nombres de países. Exacto, sí. Y la imagen ahora está digital, so quizás no se vean todos los nombres, pero tienen unos nombres ahí. Eh, los niños que están al frente, cuando miramos esa ilustración, hay uno que dice Cuba, hay uno que dice Puerto Rico, otro dice Hawái y el otro dice las Filipinas. Entonces, esto es una ilustración de 1899 y Alegra comenta que esto parece como que se refiere a Estados Unidos enseñándole a diferentes grupos, a diferentes culturas cómo ser estadounidense. Este, pero los están forzando, exactamente. Así que esta pieza de 1899 está hablando sobre qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento dado, ¿verdad? Tenemos que Estados Unidos, por causa de guerra, ¿verdad? Obtuvo a Puerto Rico, también obtuvo a Hawái lo convierte como como un estado. En el caso de las Filipinas logran obtener su independencia eventualmente, y con Cuba, pues aunque no es territorio de Estados Unidos, sí Estados Unidos dice, no, yo voy a estar pendiente de todo lo que está pasando en Cuba porque ustedes están en mi patio. Y todos estos niños que representan los países lo ilustran de una forma como que están todos tristes, pero a la misma vez están todos como si fueran feos, ¿no? Mientras que los niños de la parte de atrás están todos sentaditos, muy bonitos, leyendo. Y los niños que están en la parte de atrás son realmente los últimos estados que se unieron, ¿verdad?, a los Estados Unidos. Y ahí vemos esa diferencia del trato, ¿verdad? A las nuevas comunidades que vienen a pertenecer a los Estados Unidos o que Estados Unidos estuvo involucrado de alguna forma. Bueno, continuando acá, hacemos nuevamente la actividad con esta próxima pieza. ¿Qué ves? Yo veo... ¿Qué está ocurriendo aquí? Parece un monstruo, dice Gabriela. Parece un robot. Muy interesante, dice Alegra. Sí, parece un robot, como un robot monstruo.
Yo veo como el daño que hace smoke de la Ok. factoría. Sí, ahí está la clave. La fábrica, exactamente. Gabriela dice que ve que es algo que está como que afuera, como que en la naturaleza. So, vemos un monstruo, vemos como algo como un robot, vemos que tiene que ver algo con naturaleza. Alegra comenta que parece como si esta máquina, robot, está comiendo y matando las tierras a las personas. Muy bien, muy buenas observaciones. ¿Qué otras cosas piensan al mirar esta pieza? ¿Podría representar al gobierno? Esa es una buena observación. Podría ser como estar dañando a diferentes países. ¿Y qué otras preguntas surgen al seguir mirando esta pieza? Nikki comenta cómo las fábricas eh, se apoderaron, ¿verdad?, de las vidas de las personas, de los trabajadores y como si los estuvieran matando. Sí, eso es una muy buena observación. Esta pintura está relacionada al tema de Puerto Rico. Se titula El genio del ingenio. En inglés sería The The Genie of the Sugar Mill. Y lo que está relacionándose es a la situación de Puerto Rico a principios de los 1900. Tenemos que una vez Estados Unidos toma posesión de Puerto Rico, eventualmente el trabajo de la mayoría de las personas es trabajar en fábricas de azúcar, de la caña de azúcar. Y realmente lo que está ocurriendo es que ¿verdad? Muchas personas que tenían terrenos los pierden. Toda la economía está relacionada a la industria azucarera, pero la realidad es que aunque las personas tengan trabajo, les están, ¿verdad?, sacando la existencia, ¿verdad? Les están como que lo están matando, les están sacando su dinero, les están sacando la vida, porque pues eso fue lo que ocurrió en ese momento dado. Las industrias de las fábricas que estaban en ese momento dado pues se apoderaron de todo y la gente pues comenzó a perder su dinero, su vida, su tierra y todo. Y pues esto es una forma, ¿verdad?, a través del arte, ¿verdad?, de contar qué era lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Claro, no hay como en la realidad un robot monstruo, pero es una forma de crear esa metáfora de lo que son las fábricas eh, en ese momento dado. Muy bien, entonces ahora continuamos con la tercera sección que está relacionada a historias de inmigración. Y como les había comentado, nuestro enfoque es hablar de que las razones son muy diferentes y muy únicas cuando las personas migran a cualquier otro país y que puede estar relacionado a situaciones económicas, a problemas ambientales, pero al final las personas lo que quieren es buscar seguridad, buscar estabilidad, un, un lugar bueno para su familia, buscar trabajo. Este, Ese es nuestro gran enfoque con esta historia de inmigración y hablando sobre los latinos que sí han inmigrado a los Estados Unidos. La primera pieza que tenemos en esta sección es una balsa y esto fue una balsa que utilizaron hombres cubanos que estaban saliendo de Cuba a principios de los 90, como en el 93, 94. Y es una pieza muy interesante porque esto está hecho a base de lo que en inglés se conoce como styrofoam. En español tiene diferentes nombres, creo que Tecnopol, um, poliesterano, creo que también le llaman. Pero es muy impresionante ver, ¿verdad?, cómo la ingenuidad de las personas, ¿verdad?, utilizando materiales que tenían en ese momento dado, como lo es el styrofoam y tela y plástico, hicieron una balsa y se expusieron, ¿verdad?, a salir y estar
en el medio de la nada, en el agua, tratando de buscar una mejor oportunidad. Eso es un momento para reflexionar y ser más empáticos con todos aquellos que han tenido que salir de sus países buscando una mejor oportunidad. Este, esta pieza, esta balsa, la tenemos en exhibición, pero le pertenece al Museo de Smithsonian de Anacostia y nos las prestaron para la exhibición, ¿verdad? Para poder contar esta historia. Estas son uno de los objetos, a ver, algunos de los objetos que tenemos en la exhibición, como les comenté, los temas en búsqueda de democracia y seguridad, en búsqueda de oportunidad y de trabajo. Una de los objetos que tenemos que en esta sección es una máquina de typewriting, de mecanografía, que le perteneció a un salvadoreño que se llama Mario Bencastro. Y Mario Bencastro actualmente vive en el área de Washington, D.C. Y él escribió el libro Odyssey to the North, Odisea del Norte, en donde él cuenta, ¿verdad?, la historia de cómo un grupo de personas salen del Salvador durante la Guerra Civil del Salvador en búsqueda de mejores oportunidades. Como les había comentado en un principio, una de las cosas que nosotros hacemos es conectar con la comunidad y pues nuestro curador conectó con Mario Bencastro, que es local, que trabaja muchísimo con las escuelas y que ha escrito libros de niños también para contar su historia, ¿verdad? Para también contar las historias de los latinos a nivel local que han hecho grandes contribuciones en nuestra comunidad. Esta es otra de las secciones, ¿verdad? ¿Quién tiene el derecho a pertenecer? Tenemos también diferentes objetos como lo son un birrete de graduación de estudiantes que pertenecieron al programa de DACA. Tenemos que el programa de DACA es un programa para jóvenes que no nacieron en Estados Unidos, pero llegaron a Estados Unidos cuando eran muy chiquitos. Y Estados Unidos es su país, es su hogar, es el país que conocen, la cultura que conocen, el idioma que conocen, pero en estos momentos no hay un camino claro hacia ciudadanía o hacia mejores beneficios para este grupo de jóvenes ¿verdad? Estados Unidos es su país. Entonces, ¿verdad? En esta parte de inmigración tenemos esa sección de quién tiene el derecho a pertenecer. Una gran pregunta. Eh, También acá tenemos, por ejemplo, la partitura del pendón estrellado de Star Spangled Banner, que es la traducción oficial que hizo una peruana, Clotilde Arias, del himno de los Estados Unidos. En un momento dado, el gobierno de los Estados Unidos quería hacer llegar este himno en español para que más personas, ¿verdad?, pudieran entenderlo y se pudieran sentir orgullosos del idioma, perdón, ¿verdad?, del himno, pero en el español. Y esta peruana, Clotilde, fue la que lo tradujo. Así que sí, los recomiendo ahora si tienen acceso a Google, vayan y búsquense el pendón estrellado para que la escuchen. Es muy bonito la versión en español. Esta es una foto de la sección contemporánea de Puerto Rico. Esto es un poquito más de los 90, los 80, los 90 para acá. Am, Nuevamente vamos a hacer la actividad de mirar esta pieza. ¿Qué ves? Si pueden escribirlo en el Q&A. ¿Qué ven? Nuevamente, cualquier cosa. Un hombre triste, sí, se ve un hombre triste. Un hombre pensando, contemplando qué va a Un hacer. hombre pensando, contemplando qué va a hacer. Hay un símbolo, sí, está el símbolo de pregunta. Está muy grande, en blanco. ¿Qué otras cosas le hace pensar? Oh, Alegra comenta, ¿verdad? ¿Qué cosas escoger? O la presión grupal, ¿verdad? Quizás muchas veces en la vida tenemos muchas opciones de qué hacer y a veces tenemos presión grupal sobre lo que tenemos que hacer en nuestras vidas.
Gabriela dice, me pregunto si está pensando sobre la pregunta que sale arriba, que la pregunta que dice arriba es, ¿me voy o me quedo? Que es una pregunta que se hacen muchísimas personas, ¿verdad? En sus países, ¿me quedo aquí o trato de buscar una mejor oportunidad? ¿Qué otras preguntas les surgen al mirar esta pieza? Mm, quiero saber en qué está pensando, qué decisión está tomando, porque no puedo ver las letras chiquitas tanto, pero Ujú. es lo que está pensando el señor. Sí, ¿en qué piensa? Gabriela dice, me pregunto si se fue o se quedó. Muy bien. Nuevamente, ¿verdad? Mientras miramos arte, nos podemos hacer todas estas preguntas para, ¿verdad? Para apreciar el arte mejor. Me voy o me quedo es un arte de José Meléndez Contreras, un artista puertorriqueño, y pues está relacionado a la situación de muchos puertorriqueños ¿verdad? Que se preguntan, ¿me quedo en Puerto Rico, donde quizás no haya mucho acceso a trabajo, o me voy? Y en el caso de este arte, en la parte de atrás se ve toda una ciudad que parece como si fuera quizás Nueva York o Chicago. También se ve como unas montañas, como con una casita típico tradicional puertorriqueño. O sea que esa es esa gran pregunta de qué es lo que debo hacer. Y esto es un afiche que se utilizó para promover lugares en donde las personas pueden ir para buscar más información, ¿verdad? Si se van a ir a los Estados Unidos, pues vayan a estos diferentes lugares para orientarse mejor antes de ir a los Estados Unidos. Pero es una pregunta, ¿verdad? Aunque esto es de Puerto Rico, es algo que muchas personas, ¿verdad? Se hacen esa misma pregunta. ¿Me voy o me quedo? Muy bien, también en la exhibición hemos tenido objetos relacionados a música. Este chaleco que vemos aquí le perteneció a Tito Puente, que él fue un timbalero muy importante y bastante conocido. Él estaba radicado en el área de Nueva York y en los 50 60 él fue uno de los íconos más grandes de la música, lo que es el Latin jazz. Bueno, movémonos ahora hacia la última sección que se titula Latinos transformando a la nación. Como hemos hablado, ¿verdad? Algunas personas ya estaban acá, ¿verdad? Nuestros ancestros, algunos ya estaban acá, vivían acá. Esa es la primera sección relacionada a grupos indígenas en las Américas y en los Estados Unidos. Luego tenemos que, para muchos de nosotros, por causa de guerra, de la noche a la mañana, pues nuestras comunidades, algunas pertenecen a los Estados Unidos. Luego tenemos que sí, por causa de diferentes situaciones, la gente se mueve. En nuestra comunidad sí tenemos también muchos inmigrantes, pero hay de todo. Pero al final, lo importante es que nuestra comunidad latina está trabajando por un mejor Estados Unidos, está trabajando para todos. Y en esta sección lo que hacemos es reconocer, ¿verdad? Esos grupos, esos momentos importantes que nos ayudan no solo a los latinos, sino a todos los estadounidenses también. Esta pieza que tenemos acá es un árbol de la vida, es una escultura hecha por una artista que se llama Verónica Castillo y es un árbol de la vida que representa momentos importantes, figuras, personalidades que han hecho grandes cambios en los Estados Unidos. Esto es una foto sobre esa sección. Los temas son creando comunidad, eh, luchando por la justicia y rompiendo barreras. Nosotros también nos enfocamos en presentar algunos trajes típicos de diferentes grupos que están acá en los Estados Unidos, pero conectando con tradiciones de los países de uno. Por ejemplo, tenemos la pollera panameña, hemos tenido un traje de escaramuza de mujeres que montan rodeo, montan a caballo. Hemos tenido traje de bomba conectando con Puerto Rico y la música afropuertorriqueña. Siempre vamos a tener algún tipo de traje típico porque nuestra comunidad acá en Estados Unidos se han enfocado, ¿verdad?, de enseñarle a los niños, a los jóvenes, cómo mantener esas tradiciones vivas, aunque estamos acá en los Estados Unidos. Y todo esto, ¿verdad? Actually, la pollera panameña es de Virginia, de un grupo de Virginia. Continuando con el tema de creando comunidad, vamos a mirar este arte que tenemos acá. ¿Qué ven?
Como un mapa, yo veo, se ve como un mapa. Ah, dice que parece un banano, un guineo, así mismo es. ¿Qué piensan cuando miran este arte? ¿Dónde podría ser esto? Un plátano, quizás en el Caribe, parece como si fuera un maduro. ¿Y qué otras preguntas les surgen al mirar esta pieza? ¿De dónde es esto? ¿De dónde es esto? ¿Es real o no? ¿Es real o no? Sí. Bueno, sé que estamos, ¿verdad? En la computadora o en el celular y quizás no se ve mucho, pero ahí dice en el medio Manhattan, Manhattan, como si sonara a Manhattan. Y luego dice bien grande, We are here. Y esto está relacionado a los grupos dominicanos en Nueva York, en el área del norte, de lo que es Capitol Heights, um, en Nueva York. So, esto es una pieza ay, disculpen, de un artista dominicano que es un poco jocosa, ¿verdad? Convierte a lo que es Manhattan en un maduro, en un plátano maduro, pero les deja el mapa del tren de Nueva York y pone We are here, como que estamos aquí, nuestra comunidad está aquí en Nueva York. Y pues por eso esto es una forma, ¿verdad?, de hablar un poquito sobre cómo los diferentes grupos latinos han creado comunidad en las diferentes áreas donde están viviendo, en este caso, ¿verdad?, en Nueva York. En la sección de Luchando por la Justicia hemos tenido diferentes piezas relacionadas a personas que fueron parte de la Unión de Campesinos, que fue un grupo que luchó por los derechos de los trabajadores agrícolas en los 60. Muchas personas conocen a Dolores Huerta, a César Chávez. Así que estos son personas muy importantes en el tema de latinos luchando por la justicia, ¿verdad? Gracias a ellos hemos podido tener mejoras en lo que es los mejores derechos para los trabajadores. Todavía hay que hacer mucho más, pero ellos fueron un grupo que estuvieron muy activos luchando por esas mejoras. Nuevamente vamos a hacer de nuevo la actividad que hemos estado haciendo durante toda esta hora. Vamos a mirar esta pieza. ¿Qué vemos aquí? Un héroe, alguien eh, prote- protegiendo a otra gente. Sí, vemos la palabra héroe. Podría ser que esté protegiendo a la persona. ¿Qué más ven? Una persona con una mascarilla que dice héroe. Muy bien. ¿Qué les hace pensar cuando miran esta pieza? Y puede ser cualquier cosa, nuevamente. Estamos mirando arte, así que puede ser cualquier cosa. Yo pienso que, ¿por qué crearon este arte? ¿Sí? ¿Por qué crearon este arte? Esa es muy buena pregunta.
¿Y qué otras preguntas podrían surgir al mirar? ¿Por qué la persona es un héroe? Sí, muy bien. Tenemos que esta pieza es un poco contemporánea, se titula Protect Essential Worker, proteger a los trabajadores esenciales, y es del año 2020. O sea que cuando miramos, siempre el arte, bueno, no siempre, pero muchas veces el arte nos va a dar claves que nos pueden ayudar a entender un poquito más. Eh, Hero, una máscara, podemos pensar en la época de COVID, cuando comenzó COVID en el año 2020, y conectar con proteger a los trabajadores esenciales, ¿verdad? Tenemos que muchas personas que trabajaban en la agricultura, ellos tuvieron que seguir trabajando, aunque todo el mundo, ¿verdad? Se fue a las casas, los que podían trabajar desde la casa, pero los trabajadores esenciales, ellos continuaron trabajando, pero no tenían los beneficios que debían tener. Entonces, esta pieza es hablando sobre ese tema. Es una persona que trabaja en la agricultura, tiene, parece que tomates, está cargando como algún tipo de cesta con tomates. Y en la parte de atrás, donde dice Protect Essential Workers, hay diferentes puntos y diferentes temas, como lo que es paid sick leave, o sea, que se le pague o sea, que se le pague para que puedan irse por cuestiones de salud, eh, safe, que tengan la oportunidad de estar seguros, affordable housing, que tengan los trabajadores la oportunidad de verdad poder tener un hogar que sea digno y que lo puedan costear, healthcare, que tengan acceso a programas médicos, a living wage, que puedan tener una paga buena para poder vivir. Entonces, ¿verdad? Nuevamente nuestra comunidad ha estado trabajando fuertemente durante ese periodo y continúan trabajando en el área de la agricultura, pero es bien importante, ¿verdad? Enfatizar la importancia de proteger a los trabajadores esenciales. Así que, ¿por qué esa persona es un héroe? Porque nunca paró de trabajar durante un momento tan crítico como fue COVID-19. Bueno, también en nuestra galería, en la sección de Latinos Transformando la Nación, tenemos latinos que han hecho grandes contribuciones en el área de la milicia. Este es un uniforme de Agent Cervantes, que fue una agente especial que estuvo trabajando en Afganistán en el año 2010 y sirvió como intérprete en esa zona. Nosotros también tenemos un área de mesas interactivas con más información relacionada a los latinos en el campo de la milicia, y es porque nuestra comunidad ha estado involucrada en los Estados Unidos, en el Army, en el Navy, en las diferentes ramas, ¿verdad? Luchando por los Estados Unidos. Y es bien importante hablar sobre esas contribuciones en el área del campo de la milicia. Y también tenemos una foto de el Justice Sonia Sotomayor, que está en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Bien importante, ¿verdad? Hablar de mujeres que han hecho un cambio muy grande. Y también tenemos un casco de aviación de Ellen Ochoa, que fue la primera latina en el espacio. Así que tenemos una mini sección sobre mujeres latinas haciendo grandes contribuciones. Esta es la entrada y salida de la galería de Molina Family Latino Gallery. Y esto ha sido como un resumen, ¿verdad?, de lo que tenemos en nuestra exhibición de presente. O sea, son muchísimos objetos, más de 200 objetos. Si yo hice una selección, ¿verdad?, de algunos de esos objetos. Pero lo importante es hablar de que nuestra comunidad lleva años acá en los Estados Unidos, continuamos contribuyendo hacia los Estados Unidos, y nuestra historia latina es una historia muy importante y es historia de Estados Unidos. Así que antes de terminar, los dejo con varias preguntas. Eh, a ver, ¿cómo se relaciona el pasado y el presente? A ver si pueden hablar. ¿Cómo se relaciona el pasado y el presente? Y aquí hablamos un poquito, ¿verdad?, sobre nuestro pasado y sobre hoy.
No la tienen que contestar, pero simplemente pueden reflexionar en eso. La otra pregunta es, ¿cómo han contribuido las latinas y los latinos a la historia estadounidense? Eso es otra pregunta para reflexionarse, ¿verdad? Siempre vamos a acordarnos de eso, de cómo han sido nuestras contribuciones. Alguien escribió, aprendemos del pasado para no cometer los mismos errores en el presente. Así mismo es. Y la última pregunta, ¿verdad? Vamos a ponernos a pensar qué lugar ocupa la historia de su familia en la historia estadounidense. Aunque a veces, ¿verdad? No pensemos en eso, cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias ha hecho grandes contribuciones, ¿verdad? En los Estados Unidos. Aunque no lo veamos como grandes, sí son contribuciones grandes, porque siempre un poquitito hace un gran cambio. Entonces, si quieren saber más información sobre nosotros, nos pueden visitar en la página web latino.si.edu, edu, edu. ¿Cómo se pueden involucrar? Pues nosotros tenemos una sección de eventos, hacemos muchos eventos durante el año. También tenemos un programa de voluntarios. De hecho, yo y Gabriela somos las que manejamos el programa de voluntarios. Y también pueden hacer donaciones o hacer ser miembros del museo y tener más información sobre lo que estamos haciendo en el museo. Así que estamos aquí a la orden para ustedes. Muchísimas gracias por venir hoy. Gracias nuevamente a Alegra y a Nikki por la invitación y esperemos, ¿verdad?, poder regresar aquí en línea el año que viene. Nosotros cambiamos de objetos cada 6 meses, nos quedamos con la misma exhibición, el mismo tema, pero muchos objetos cambian cada 6 meses, así que siempre hay algo nuevo en la galería. Nikki Alegra, gracias. No sé si hay alguna pregunta que las personas quieran hacer, las pueden poner en el Q&A. Y si no, Nikki, you can take it away. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Estamos en el final de la presentación. Quería agradecerle a Natalia Febó y a Gabriela por estar presente con nosotros y también a la audiencia que pasó la última hora con nosotros. Sabemos que su tiempo es valioso. Espero que todos tengan un excelente tarde y muchas gracias por atender. Mm. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós, gracias a todos. Muchas gracias, Chao. Natalia y Gabriela. Adiós.